Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a su canal en esta sección ya tiene ese nombre, Ganar o Aprender. Y el día de hoy vamos a tener un capítulo especial como capítulo 1, nivel 1, ¿ok? Y vamos a hablar sobre el primer acercamiento que deben tener los niños hacia el deporte, las artes o esas actividades disciplinarias que finalmente lo que buscan en las personas pues es la formación. Entonces el día de hoy pues el coach Guerra y yo vamos a platicar sobre estas primeras experiencias en los niños, qué recomendamos, algunas historias a lo mejor que hemos vivido, que hemos escuchado, que hemos atendido, tanto buenas como malas. Para que ustedes tal vez como papás o incluso si son jóvenes, pues ustedes vayan encaminados a lo que más les gusta, a sus preferencias y que sea siempre disfrutable el deporte o el arte, ¿verdad? Coach. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, efectivamente, esta sección busca principalmente establecer desde dónde empieza el vínculo de la relación del artista o deportista desde temprana edad hasta consecuentemente, pues bueno, lo más lejano que sea posible. He investigado, he visto a través de la experiencia que muchas veces cuando nosotros como papás tratamos de inculcarles esa parte complementaria deportiva o artística a nuestros hijos, vemos que traemos un bagaje de una o dos generaciones anteriores. ¿Qué quiere decir el bagaje o el antecesor? Pues a lo mejor si el papá o el papá del papá, el abuelito, practicó básquetbol o fútbol americano, pues bueno, pues ya la línea, así crecimos, y no es que esté mal, sino que así crecimos, pues tiene que ser, bueno, el abuelito jugó fútbol, pues bueno, el papá tiene que jugar fútbol y el hijo tiene que jugar fútbol y los primos fútbol. Y muchas veces así crecimos. Hablo esto que a lo mejor en un lapso de unos 20, 30 años así se manejaba. Nosotros le llamamos deportes de herencia. Deportes de herencia, es correcto, así se manejaba. Y pues bueno, pues al final del día no dejamos como esos espacios libres para la base. ¿Qué es la base? La disciplina, la estructura, lo formativo, lo divertido que tiene que ser primero para un pequeño. Entonces estamos ya les estamos decretando su carrera tanto artística o cultural con un concepto que venimos de años atrás. ¿Qué opinas? Y a lo mejor dejamos los talentos natos de la persona a un lado, no nos da tiempo de identificar otros talentos que podríamos estar desarrollando como papás o como familia. Nosotros vamos a empezar ahorita esta parte del podcast, pues recomendando los deportes iniciales. Y tenemos casos de que nos preguntan, bueno, en el caso del arte, de la gimnasia, puede entrar a los 3 años, pero ¿va a ser profesional? Bueno, o sea, si empezamos a inculcar valores, disciplina y hábitos desde los 3 años, claro que sí va a poder ser profesional, pero no garantizamos que sea en la gimnasia. Podríamos desarrollar tantas habilidades atléticas en la gimnasia que podría desempeñarse en cualquier otro deporte. Lo mismo pasa si un pequeñito entra a fútbol flag o atletismo y empieza con buenos hábitos formativos y con buenos valores, va a ser un éxito, pero en cualquier deporte que el niño se proponga o que sea de su agrado. Entonces, bueno, vamos a dar algunas ideas, vamos a hablar el coach y yo sobre algunos deportes que recomendamos para los más pequeños, tanto por la parte formativa como por la parte física, atlética, y después vamos a hablar un poquito sobre qué tenemos que hacer nosotros como papás en la parte de formación de valores, ¿de acuerdo? Coach, ¿algún deporte que tú recomiendes para los más pequeñitos, para empezar? Pero sobre todo que haya a través del deporte la parte de diversión. Creo que una de las mejores etapas que pueden tener los pequeños y las más importantes es de los 3 a los 10 años, donde hay 2 etapas muy importantes que todos los deportes en el común denominador marcan, que es la parte atlética de motricidad y velocidad, donde ellos tienen que practicar y jugar cualquier deporte, pero tienen que ser libres. Obviamente mucho más va a ayudar donde empecemos a encaminarnos y que tengamos áreas, entrenadores,
vamos a llamar, referencias importantes para que puedan los muchachos o los niños en este caso, pues bueno, desarrollarse. Buenas instalaciones, buenos profesores que les inculquen, pues al final del día, no del todo la esencia del deporte, sino empezar por la parte de los hábitos, empezar por la parte de la disciplina, la puntualidad, el respeto, la asistencia. Yo creo que esos son la base de hasta abajo de cualquier atleta, artista. Es primordial tener esas actitudes y aptitudes para después empezar ya la parte formativa ya específica en deportes, ¿no? Bueno, claro, como en la parte Montessori, con los más chiquitos, pues siempre se debe de buscar el juego, la recreación, más no la competitividad. De hecho, hay muchos países europeos que ya han cancelado la parte competitiva hasta los 11 años. No se debe competir, sino debe ser recreativo, porque debe haber mucho aprendizaje, no nada más del deporte, sino, como lo comenta el coach, hábitos, pero también debe de desarrollarse algunas partes específicas, pues, del cerebro en habilidades. Por ejemplo, yo sí, en la parte físico-atlético, sí recomiendo que como primeros deportes al acercamiento deportivo, con los más chiquitos, puede ser la natación. Para mí la natación con los bebés, para mí yo creo que es muy importante porque es uno de los deportes que salva vidas. En caso de algún accidente acuático, pues los bebés o los niños pueden salvar su vida. Después, las artes marciales, el básquetbol, el ballet, la gimnasia, todos van a desarrollar la parte de la espacialidad, la parte de la dirección, la parte de seguir indicaciones y protocolos de una clase, la parte del habla, de la comunicación, de seguir instrucciones, de contar con nuestros primeros líderes en el deporte. ¿Por qué? Porque son deportes, que abarcan todas las partes de nuestro cuerpo, desde la visibilidad, el amplio espectro de visión, la movilidad de todas las extremidades. Entonces, que sean deportes completos, que sean de preferencia deportes en equipo para los más pequeñitos. Y pues bueno, como extra en esta parte recreativa, pues siempre buscar, como dice el coach, instalaciones seguras, profesores capacitados. Pero yo creo que más allá también que ustedes como papás siempre les permitan observar y ver las clases o los entrenamientos, porque ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos un coacheo o un profesor o entrenador capacitado. Y no queremos no queremos ver un entrenamiento de alto rendimiento en una clase de 5 años. Lo que queremos y lo que esperaríamos ver en una clase de chiquititos sería lo normal, escuchar muchas risas, muchos juegos, que los niños salen sudaditos, que salen agitados, su respiración sale agitada, salen con energía o no quieren terminar la clase. Ya cuando los niños preguntan 20 minutos antes de que acabe el entrenamiento, ya casi acabamos, es porque ya no está a gusto, porque ese pequeñito necesita más retos, porque necesita un poco más o no está en el lugar que le agrada. Entonces, si tú estás escuchando en su entrenamiento que están felices, corriendo, hay juegos pedagógicos para que se diviertan y vayan aprendiendo a lo mejor las reglas del deporte, estás en el lugar perfecto. Es correcto. Justamente eso es muy importante. Creo que es lo más importante a temprana edad, el que los pequeños se enamoren de la actividad que tengan. Eso va a ser la parte de hasta abajo, donde te va a decir al día siguiente, mamá, papá, ¿cuándo vamos otra vez al taekwondo? ¿Cuándo vamos al ballet? ¿Cuándo vamos al fútbol? ¿Cuándo vamos a la actividad que tengan que hacer? Y ese vínculo entre el niño que se enamore, que es el loving, pues la parte responsable totalmente tiene que ser de la estructura, de donde hagan el deporte que hagan, pero mucho va a caer en la responsabilidad de el entrenador o la maestra o el maestro que tengan. ¿Por qué es importante eso? Porque de ahí es donde nosotros empezamos a sembrar esa semillita, que a lo mejor el resultado, y lo entendemos en estos momentos, estamos acostumbrados a una cultura de inmediatez, donde pensamos, y cada quien tendrá ese juicio,
que nuestros hijos van a ser atletas olímpicos a los 3, 4, 5 años. Y para eso, pues la verdad es que es años y años de inversión, pero mucho tiene que ver el inicio, esa semilla que empiece el entrenador o la maestra a darle ese enamoramiento, ese gusto de que el muchacho o la niña quiera más y más y buscar opciones. Ya lo dijo la Miss hace unos momentos, no significa que se encasillen de 100% en un deporte o actividad. Tiene que buscar su actividad. Hay muchos ejemplos actualmente, y comentaba hace unos momentos, hace unos días, ejemplos que ahorita los tenemos muy frescos en la mente. El tema de este coach que te platicaba, que es una leyenda ahí en las Águilas Blancas, y su hijo, pues bueno, es campeón olímpico, se llama Osmar. El papá es jugador de fútbol americano de generaciones, muy bueno, pero el hijo es clavadista. Entonces, a eso es a lo que vamos con este punto, ¿no? Es como, es por un poquito ejemplo, en mi ejemplo, o sea, yo tuve dos partes muy distintas, o sea, la parte atlética del ballet, pero también atleta en la pista. Entonces, no, yo siempre he comentado en mis redes sociales para quienes me siguen, pues el ballet no está muy alejado de cualquier deporte porque lleva sus valores, su disciplina, su parte atlética, pero lo mismo pasa en el atletismo, lleva su parte de disciplina, su parte técnica y finalmente todos los deportes en algún momento llegan a tener una filosofía que se vuelve a encontrar. Entonces, pues sí, hay que seguir. Hay aquí una parte de equilibrio que nosotros como papás tenemos que también entender muy bien. A lo mejor a tu hijo, en el lugar donde está, la escuela donde estás, no es la que le gusta, tampoco es el deporte que quisiera, pero siempre hay que poner un límite en términos de ciclos. Si tu hijo está, no sé, inscrito en un semestre de taekwondo y no le gusta y ya no quiere continuar, para trabajar ese proceso desde casa, procesos, no inmediatez, tienes que decirle, sí, vamos a continuar en el taekwondo hasta que terminen nuestros 6 meses que tenemos el compromiso. Cuando termine ese compromiso, ya vas a poder elegir alguna otra actividad. Claro, si estás en un lugar que a lo mejor es seguro, pero no le gusta, pero si estás en un lugar donde el entrenador de plano crees que corre riesgo la integridad física o emocional del pequeño, pues sí hay que salir, ¿no? Pero hay que tratar de cumplir con compromisos en los propios ciclos de los niños para que vayan entendiendo y aprendiendo de procesos. Es correcto. Es muy importante lo que acaba de comentar la Miss, porque también del otro lado es la parte donde nosotros como entrenadores o profesores ayudamos a los pequeños a crecer con un enamoramiento del deporte, pero nosotros también como profesores o coaches, pues a lo mejor ya tenemos un tope de capacidad y es nuestra responsabilidad encaminarlos al siguiente nivel. A lo mejor vives en una comunidad muy pequeña que da a lo mejor hasta los 13, 14 años como nivel infantil. Y tú como entrenador pues dices, pues bueno, ya no tuve las herramientas, pero conozco. Entonces ahí ese es el siguiente paso, que a lo mejor más adelante platicaremos de eso, encaminamiento hacia qué área, ¿no? La recomendación. Pero regresamos a la parte base. Yo creo que hace unos momentos comentábamos del enamoramiento tanto de la parte del pequeño, pequeña con el coach, pero ese es el 50%, el otro 50% viene en casa. O sea, al final del día, yo como papá, y ese es un poquito el mensaje para este capítulo, yo como papá también soy bien responsable de no nada más llevarlo a la práctica, no nada más preparar esas cosas, es estar ahí al 100%, verlo, cómo se desarrolla, ver cómo se desenvuelve. Ya haremos un ejercicio de preguntas después del entrenamiento, no nada más decirle o no decir nada, sino cómo te fue, sino qué es. Esa es nuestra labor como papás, tratar de ver en dónde está parado nuestro hijo, cómo podemos ayudarlo, tanto en lo bueno y en lo malo, porque al final del día, y esto nos llega a pasar a todos los papás, se acaba la competencia, que es a los niños a lo que todo les gusta, y empieza la parte donde tiene que hacerse, digamos, las vacaciones. Se tiene que entrenar también, se tiene que ser disciplinado,
Y ahí ya no nos gusta, ya no les gusta. A nosotros como papás, pues también tenemos que estar ahí, porque esa es la parte que le va a ayudar en la siguiente etapa, donde nadie lo ve, donde nadie está atrás de él, pero se tiene que hacer una disciplina. Y eso empieza desde chiquitos, se empieza a formar un hábito. Y poco a poco, pues bueno, ya damos la vuelta a la página, ya tiene 5 años, ya tiene 7, ya tiene 9, y ya ganamos un montón de horas en entrenamientos, en hábitos o cultura de trabajo. Claro, sí, la familia quiere estar en la parte competitiva, porque también se vale vivir la parte recreativa, ¿ok? También se vale, aunque la parte recreativa también hay que cumplir con compromisos de la escuela, institución, academia, equipo donde esté, pero también se vale tener la parte recreativa y no competitiva. Si tú entras a un club, academia o escuela que se dedican 100% a la competición, tienes que tener muy claro que es un compromiso importante. De no querer un compromiso tan grande, busca el espacio para que te quedes en la parte recreativa. Por ejemplo, en el caso de la danza, nosotros, yo como institución, yo decidí no competir porque yo tengo un rubro de niñas más pequeño que grande, de edad. Entonces, para mí es importante que la edad menor de los 12 años no sea un ámbito competitivo. Yo quiero que sea formativo. Y si a los papás les agrada el tema de ser formativo a través de evaluaciones, experiencias artísticas y culturales, eso está bien aceptado por los padres. Si hay padres que buscan la competición, bueno, mi espacio no es el lugar correcto. Pero si tú vas a ir a un club deportivo, a una zona atlética deportiva competitiva, tienes que tener en cuenta que sí, que como dice el coach, tienes que tomar el compromiso de toda la parte de planeación anual de tu hijo. Ahora él hablaba de una parte de los papás de que observamos en el entrenamiento. Recuerden, y por ahí también en redes sociales les he colocado mucha información respecto a esto. Nosotros los papás en el deporte solamente nos dedicamos a pagar y a observar. Somos meros observadores. No somos ni validadores, no somos entrenadores, no somos nutriólogos, no somos doctores. Simplemente somos observadores y nuestro trabajo es ayudar a la gestión emocional de los niños, porque finalmente eso es lo que les va a dejar al deporte, aprender sobre criterio, toma de decisiones, gestión emocional y muchas otras habilidades que van tomando los niños en el camino. Sin embargo, nosotros estamos ahí para observar que están en un lugar seguro, que están aprendiendo, que están avanzando y no tenemos el permiso de criticar, juzgar. Siempre, y menos a nuestros propios hijos, siempre podemos cuestionar y informarnos con el club, con nuestra escuela, con nuestro entrenador, pero hasta ahí. Recuerden que nuestro principal labor de los papás es eso, observar para después poder gestionar. Es correcto. Y justo, pues bueno, yo creo que eso da pie y base a la estructura, ¿no? De un complemento de trabajo en equipo, ¿no? La academia o el club, la parte de la casa y la parte del vamos a decir, del pequeño formador o pequeño atleta, ¿no? O bailarín. Sí, es correcto. Pues también queremos que ustedes estén muy atentos. Es muy importante estos últimos meses, semanas, he escuchado historias bastante de terror sobre profesores y entrenadores que han tenido niños cercanos a nosotros, que han tenido experiencias muy desagradables con entrenadores o maestros. La verdad es que es importante que observen, papás, no dejen, ya no estamos como para dejar a los niños ahí y que se formen solos. No, la verdad es que hay mucho que observar, hay cosas importantes que ver, que analizar cuando los niños están entrenando, desde los propios compañeros, ¿okay? de su mismo equipo, y estos entrenadores que la verdad es que ojalá, obviamente aquí nunca vamos a mencionar nombres ni equipos, ni mucho menos, pero sí que tengan ese cuidado y esa atención, papás, de no dejarlos solos a los más pequeños. Siempre ustedes tienen que tener el permiso de estar observando un entrenamiento, una clase, para ver cómo funciona, cómo trata este entrenador a los pequeños. Siempre la seguridad es lo primero, y la seguridad es la seguridad física y la seguridad emocional.
queremos que los chiquitos continúen y se enamoren en el deporte. En un reel en redes sociales les pusimos, hay un abandono del deporte impresionante en nuestro país, y no nada más es por recursos, sino simplemente pierden ese enamoramiento después de que terminan juveniles, 16, 17 años, ya, se acabó la preparatoria y a lo que sigue en la vida, ¿no? Y se acaba esa parte del alto rendimiento, que es la edad de oro para poder ser altamente competitivo. Entonces, empieza desde los chiquitos. Cuiden mucho la parte emocional. Cuiden quién los está atendiendo, quién les está enseñando. Siempre tiene que ser con respeto, siempre tiene que mostrar conocimiento. El lenguaje que usa el docente siempre tiene que ser técnico, tiene que ser, se vale regañar, se vale gritar, pero nunca debe ser personal, nunca debe ser directo, insultante, ofensivo para un menor. Sí, siempre buscaremos nosotros ser promotores de la capacitación. Yo creo que esa parte de seguir, y no nada más en el deporte, en todo, aprendiendo, estudiando, formándote, buscando el estándar, y a lo mejor suena un poco, el benchmark suena un poco a futuro, pero el futuro es hoy. Es hoy. Si nosotros, como comenta la Miss, empezamos a ver quién o qué nos ofrece. Yo, mi recomendación o lo que yo haría siempre, he promulgado eso, es busquen una organización, una escuela donde promuevan los mismos valores que tú como familia estás buscando. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? ¿Cuáles son sus planes, su capacitación? Porque yo creo que esa es la parte donde o haces clic en una organización o academia o deporte, o van a empezar a tener ahí como que esos detalles en donde pues al final del día todos los trabajos o todo el trabajo se va a hacer para los pequeños, y qué mejor que tenga esa plataforma con unos bases o puentes sólidos donde la capacitación siempre esté consistente. No tiene que ser de todos los entrenadores, pero sí tenemos que tener al menos 1, 2, 3 personas dentro de una organización que siempre esté capacitándose constantemente. Y la capacitación no es mucho más que estar estudiando, es buscar dónde hay una mejora continua, ¿no? Una nueva versión del año anterior o la temporada pasada o de la clase anterior, donde puedo crecer un poquito más, lo que sea, poquito, pero un poquito más. Entonces, este podcast, esta formación, pues bueno, vamos a tratar de buscar esas áreas donde se pueden capacitar o cómo podemos ayudarlos. Sí es importante y sí es algo, pues sí, un poquito preocupante que por ahí hemos hecho investigaciones en algunas federaciones y vemos que cada vez es menos, y entendemos por qué al final como país estamos en un lugar donde debemos estar, porque pues bueno, las ofertas son poquitas y a veces no se llegan o no hay promotores de esa parte. Entonces vamos a tratar de apoyarlos un poquito en esa parte para ver dónde los encaminamos, y si no, pues bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar. Así es, déjenos aquí abajo sus comentarios si tienen alguna pregunta, ya sean papás o entrenadores, y tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario que hacernos, o incluso contarnos alguna anécdota sobre su elección de deportes. Aquí los vamos a leer aquí abajo, vamos a estar muy atentos a los comentarios, háganoslo saber. Si necesitan ayuda, saben que siempre vamos a poder apoyar con nuestro comentario de regreso, y pues estén atentos a nuestro siguiente capítulo, porque hemos estado enumerando el conocimiento y por lo que vamos formando ahorita este conocimiento tan grande, pues decidimos empezar con los pequeñitos, y creo que así vamos a seguir por etapas de desarrollo, poco a poco. Y pues bueno, el siguiente capítulo seguramente vamos a hablar un poco más técnico sobre la capacitación y formación. Seguramente vamos a hablar ya sobre una edad distinta, sobre la siguiente edad. Entonces, pues bueno, esperen el siguiente capítulo, el siguiente episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Pueden seguirnos en redes sociales, @coach
coach.guerra, @misandy.guerrero en Instagram. Pueden seguirnos. Recuerden que ahí está nuestra trayectoria, nuestros diplomas, certificaciones, todo lo que hemos hecho el coach y yo juntos ya todo este tiempo. La verdad es que tenemos todavía muchísimas historias que contar. Así es que síganos, denle campanita para que les llegue la notificación de nuestros videos cada semana. Suscríbanse, por favor, nos ayudarían mucho a que este espacio llegue a más personas. Si tienen algún amigo, familiar, amigo, vecino, que su hijo esté en el deporte y creen que le puede interesar, pues por favor ayúdenos a compartirlo. Sí, y pues bueno, pues vamos a hacer de nuestra parte todo el esfuerzo, las investigaciones y con mucho gusto y cariño vamos a compartirlas. Bueno, pues síganos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Bye.